¿Cuál no es criterio mayor? Taquicardia, ¿no? Los demás sí. Entonces tienen que sí o sí repasar Franca, ¿ah? En la fisiopatología, y hemos visto rápidamente la fisiopatología, dice la angiotensina 2 produce remodelado y se inhibe con el lisinopril, verdadero, ¿no? Lisinopril es un YECA, la angiotensina es el que produce remodelado. La poscarga se reduce con furosemida, falso. La furosemida reduce la precarga, el retorno venoso. La precarga se reduce con espironolactona, falso. La espironolactona en ICC actúa como antifibrótico, no como diurético, es antifibrótico. La aldosterona produce hipercalemia, falso, ¿no? La aldosterona baja el potasio porque secreta. La aldosterona reabsorbe sodio y bota potasio. ¿Y la ADH aumentada se controla con somatostatina? No, pues no. La somatostatina es el que inhibe a la insulina, al glucagón o al flujo esplácnico, ¿no? En relación al tratamiento del ICC, señale lo correcto. Ya está. ¿Quiénes son los que bajan la mortalidad en ICC? Los que bajan la mortalidad son los que evitan el remodelado. Y son 4. YECAS, su hermana, ARA2, espironolactona, ¿no es cierto? Y beta bloco. Estos 4 bajan la mortalidad en ICC. En cambio, ¿quiénes son solo sintomáticos? Sintomáticos son diuréticos, furosemida, tiazidas, digoxina. Solo calman los síntomas, pero no mejoran la sobrevida, ¿no? Entonces, estos fármacos acá son importantes porque mejoran el pronóstico del paciente con ICC. Y el más importante es YECA. Ese es el más importante. Y cuando el paciente ya no tiene síntomas, cuando ya está compensado asintomático, le agregamos beta bloco, cuando está compensado. Y a estos son secundarios. ARA2, espironolactona, son secundarios. Cuando el paciente no responde, cuando no responde a YECA, hay que agregar ARA2, espironolactona. Entonces acá dice, losartán mejora en tratamiento, señala lo correcto, ¿no? La digoxina se indica cuando se asocia a FA, eso es correcto. La digoxina se emplea cuando la insuficiencia cardíaca tiene arritmias supraventriculares, flúter auricular, fibrilación auricular. Ahí está empleado la digoxina. El losartán no solo mejora los síntomas, mejora el pronóstico, y eso es lo más importante. ¿El beta block mixto es atenolol? No. ¿Cuál es el mejor beta block en ICC? Carvedilol es el mejor beta block en ICC. La espironolactona se emplea en clase funcional 1, falso. En clase funcional 3 o 4, porque es un fármaco secundario cuando el paciente no responde. El ARA2 se indica en el tipo de falla cardíaca diastólico, no, sistólico. Toda la terapia que estamos viendo acá es para la insuficiencia cardíaca más frecuente. ¿Cuál es la insuficiencia cardíaca más frecuente? La sistólica, ¿no? Es para la falla sistólica. Muy bien, ¿quiénes han demostrado bajar la mortalidad? Enalapril, carvedilol, ¿no? Mejor, ¿no? El enalapril solo, furosemida no, furosemida digoxina no, digoxina no. YECA-ARA2, espironolactona y beta bloco bajan la mortalidad. ¿Quién baja la mortalidad? YECAS, enalapril, captopril, lisinopril. Los YECAS bajan la mortalidad. 75 años con disnea, edema de miembros inferiores, ingurgitación, crépitos. ¿Cuáles son acá criterios mayores? Ingurgitación, crépitos, ¿no? Miren, ya hay 2 mayores, por lo tanto ya es ICC. Con 2 mayores hacemos diagnóstico de ICC. En el EKG, arritmia. La mejor terapia endovenosa inicial es un diurético de asa. ¿Por qué? Porque tiene crépitos. Hay que bajarle la congestión pulmonar. Por eso le doy furosemida. ¿Y qué fármaco? Como tiene arritmias, hay que darle digoxina o lanatócido C. Ambos son inotrópicos positivos. Digoxina y lanatócido se emplean cuando hay arritmias supraventriculares en paciente con ICC. Digoxina o lanatócido C, ¿no?
¿Cuál es el fármaco que baja la mortalidad en ICC? Y-cara-2, espironolactona, beta-block. Y el mejor beta-block en ICC es carvedilol. El mejor beta-block en ICC. Paciente de 70 años con diagnóstico de falla cardíaca, está tomando digoxina, diurético y yeca. Y presenta anorexia, vómitos, y este es el dato. Xantopsias. Esa es intoxicación por digoxina. Intoxicación por digoxina. La digoxina genera síntomas gastrointestinales, su intoxicación, por eso náuseas, vómitos. Las xantopsias es cuando ve coloración amarillenta de las cosas. ¿Cuál es la arritmia más frecuente producida por intoxicación por digoxina? Extrasístoles ventriculares. Por eso la intoxicación produce un pulso, se llama pulso bigeminado. Pulso bigeminado, debido a la presencia de extrasístoles ventriculares. ¿No? Muy bien. ¿Quién favorece la intoxicación por digoxina? Potasio bajo, insuficiencia respiratoria, presión arterial de oxígeno bajo, acidosis. Estos factores aumentan el riesgo de intoxicación por digoxina. Hipocalemia, el más importante, pero también la falla respiratoria o la acidosis favorecen la intoxicación por digoxina. Los YECAs benefician al paciente con falla cardíaca a través de ¿qué? Los YECAs reducen la poscarga porque son vasodilatadores. Al vasodilatar bajan resistencia, es decir, bajan la poscarga, igual que los ARA2 son los que bajan la poscarga. En cambio, diurético baja la precarga, ¿no? Diurético baja la precarga. Varón de 58 años, ortopnea, edema, disnea, falla cardíaca, ¿no? ¿Cuál de los siguientes fármacos tiene como mecanismo antagonizar a la aldosterona? Espironolactona. Pero lo damos, recuérdense, como antifibrótico, no como diurético. En ICC es como antifibrótico, 25 miligramos por día. En cirrosis sí es como diurético. Acá es como antifibrótico. ¿Cuál es la reacción adversa de la espironolactona? Que no lo tolera el paciente. Ginecomastia. Genera ginecomastia. Por eso hay un derivado que no genera ginecomastia, que es la eplerenona. Este es igual que la espironolactona, antagoniza la aldosterona, pero no produce ginecomastia. La eplerenona, ¿no? Este se emplea más en la práctica porque no produce ginecomastia. Paciente de 70 años hemodinámicamente inestable, ¿no? O sea, está chocado, con antecedente de diabetes, hipertensión. ¿Cuál de los siguientes fármacos mejora su pronóstico? Si un paciente con riesgo cardiovascular viene chocado, ¿qué es lo primero que debemos descartar? Edema agudo de pulmón cardiogénico, producto de un infarto. Entonces, ¿qué le damos? Furosemida, porque la furosemida baja la precarga. Acuérdate, diuréticos bajan la precarga. ¿Qué es lo que quiero hacer? Porque el paciente está congestionado. Está congestionado. ¿Cuál es la causa más común de embolias de origen cardíaco? FA, ¿no? La fibrilación auricular. Y la fibrilación se presenta en estenosis mitral, en paciente con infarto agudo de miocardio, en paciente con hipertensión. No cualquiera hace fibrilación. Por eso la fibrilación es más frecuente en los adultos mayores que han tenido infarto, hipertensión o que tienen estenosis mitral. Miocardiopatía dilatada también se asocia con fibrilación. ¿Cuál es la causa más común de embolia? Pregunta repetida, fibrilación, ¿no? Fibrilación. En los niños, ¿cuál es la arritmia más frecuente? Taquicardia sinusal. O sea, simplemente su frecuencia está aumentada, más de 100. Es la arritmia más frecuente. Pero si me preguntaran la arritmia más frecuente en la práctica clínica o en paciente hospitalizado, la arritmia más frecuente en la práctica clínica o paciente hospitalizado es la fibrilación auricular, diferente. ¿Ya? Cuando me dicen en la práctica clínica. ¿Qué antihistamínico produce Torsades de Points? ¿Qué es un Torsades de Points? Es una taquicardia ventricular que dura menos de 30 segundos. Se llama por eso no sostenida. El otro nombre del Torsades de Points, como los QRS son de diferente forma, se llama polimórfica, también llamada helicoidal,
son los otros nombres. ¿Y cuál es el factor de riesgo del Torsades de Points? QT largo, QT más de 0,45 segundos. Eso produce el Torsades de Points, QT largo. ¿Y quién produce QT largo? La eritromicina, la terfenadina, los órganos fosforados, el calcio bajo, el potasio bajo. Producen QT largo. Eso acuérdate, ¿quiénes producen QT largo? Eritromicina, terfenadina, órganos fosforados, calcio bajo, potasio bajo. ¿No? Pues la respuesta que es la terfenadina. Entonces terfenadina se retiró del mercado. Era un antihistamínico de segunda generación, pero que provocaba Torsades de Points, ¿no? El haz de Ken es una vía accesoria que se presenta en el síndrome de preexcitación, ¿no? Llamado Wolff-Parkinson-White. ¿Cuál es el criterio de Wolff-Parkinson-White? PR corto, menos de 0,12 segundos. Y onda delta positiva. PR corto, onda delta, Wolff-Parkinson-White. ¿Cuál es la vía accesoria? El haz de Ken. ¿Ya? Su tratamiento es con beta bloqueadores. En cambio, una mujer joven que viene por palpitaciones, hipotensa, taquicárdica, pulso filiforme, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Miren, es una mujer joven que viene por palpitaciones, ¿no? Y se choca. Entonces, habíamos mencionado que la fibrilación auricular es más frecuente en adultos mayores, no en jóvenes, en adultos mayores, y que tienen corazón enfermo, infarto, hipertensión, miocardiopatía, etc. El aleteo auricular lo vemos en pacientes con EPOC, la taquicardia o aleteo auricular. La taquicardia sinusal, bien difícil que genere esto, ¿no? Shock, paro. O sea, bien difícil que descompense al paciente. Entonces el paciente está estable. Uno hace ejercicio y va a hacer taquicardia, ¿no? Corre, etc. O sea, bien difícil. Este sí, pero recuerden que la taquicardia ventricular en el electrocardiograma nos tienen que decir QRS ancho, es un ritmo de paro, ¿no? También se presenta cuando hay cardiopatías subyacentes, ¿no? En cambio, ¿cuál es la arritmia típica de una mujer joven que venga con palpitaciones rápidas? ¿No? Esta es la típica de la mujer joven. Taquicardia paroxística supraventricular, que se produce por fenómenos de reentrada, ¿no? La mujer está tranquila y empieza con palpitaciones. De inicio, ¿no? De inicio y fin súbito. Cuando viene la emergencia, la primera medida es el masaje del seno carotidio, que es maniobra vagal. Se le hace masaje del seno y la frecuencia empieza a normalizarse. Y se normaliza en el 80% de las mujeres. Si el masaje del seno no responde, el antiarrítmico de elección es adenosina, cuando no responde al masaje del seno carotidio, maniobra vagal. Esa es la típica de la mujer joven, que tienes que acordarte, que se produce por fenómenos de reentrada. Paciente con falla renal crónica, ¿cuál de las alteraciones no se relaciona con cuando el potasio esté elevado? Recuerden, ¿quién se vuelve alta y picuda? La onda T. ¿Y quién se ensancha? El QRS. En cambio, cuando el potasio está bajo, la onda T se aplana, onda T plana. Y también el potasio bajo nos da la onda U o el QT largo. Hemos dicho QT largo, potasio bajo. ¿Ya? Entonces, cuando el potasio está elevado, onda T alta, QRS ancho. En cambio, la onda U es de la hipocalemia. La onda U, onda T plano, QT largo, ¿no? Los demás son de la hipercalemia. Nuevamente, miren, mujer joven que viene por palpitaciones intensas de inicio brusco, miren. Refiere que estos episodios se han repetido, por eso se llama paroxística, porque se repite, ¿no? Taquicardia paroxística supraventricular, típica de la mujer joven. La respuesta vasovagal comúnmente observada en anestesiología consiste en el síncope, recuerden, más frecuente es el vasovagal, porque estimulaste mucho al vago. Si estimulaste mucho al vago, estás estimulando al parasimpático. Entonces, ¿qué hace el vago?
cae la frecuencia cardíaca, cae la presión arterial, hay náuseas, hay vómitos, hay diaforesis, hay palidez. Es lo que se conoce con el nombre de cortejo vegetativo: náusea, vómito, diaforesis, palidez. Pero lo que más identifica cuando estimulamos al vago es la bradicardia con hipotensión, ¿no? Bradicardia con hipotensión. Eso es lo característico. Muy bien. Porque ¿en qué paciente vas a encontrar esto? Frecuencia cardíaca baja y presión arterial alta, o frecuencia alta y presión baja. Entonces miren, cuando los dos están bajos, eso es mucho estímulo del parasimpático. Este de acá, ¿en quién lo hemos visto? Taquicardia con hipotensión, paciente chocado. ¿En quién tenemos bradicardia con hipertensión? Hipertensión endocraniana, ¿no? La hipertensión endocraniana. Acuérdense la triada de Cushing, le llaman en la hipertensión endocraniana, que el paciente viene con hipertensión, pero está con bradicardia, ¿no? Y alteración de la respiración, ¿no? Entonces, el examen físico nos puede orientar ya al diagnóstico del paciente. ¿Quién va con hipercalemia? QRS ancho, y eso es grave. Cuando el potasio lleva a QRS ancho es grave. ¿Qué hay que colocarle? Gluconato de calcio. Gluconato de calcio, cuando el QRS está ancho en una hipercalemia. ¿Quién produce el fenómeno de Wenckebach? ¿Qué es el fenómeno de Wenckebach? Cuando el PR va creciendo, va creciendo, va creciendo y se bloquea. Ese es el fenómeno de Wenckebach. Lo vemos en el bloqueo AB de segundo grado. ¿Qué MOVITZ? 1. MOVITZ 1. ¿Quién produce eso? Infarto. ¿De qué cara? Inferior. Los infartos de cara inferior producen bloqueo de segundo grado. MOVITZ 1. ¿Ya? Porque el MOVITZ 2 es el PR, que es largo pero constante. O sea, no va creciendo progresivamente. Es largo, constante y se bloquea. Ese es el MOVITZ 2. En cambio, el que crece progresivamente es el MOVITZ 1. Estos son los dos tipos de bloqueo AB de segundo grado. ¿Quién produce el MOVITZ 1? Infarto de cara inferior. MOVITZ 2, infarto de cara anterior. Infarto de cara anterior, que es más grave, produce MOVITZ 2. ¿A quién le coloco marcapaso? Al MOVITZ 2. Al MOVITZ 2 le coloco marcapaso, ¿no? Y al bloqueo de tercer grado también le coloco marcapaso. Nuevamente, potasio elevado, QRS ancho. Hay que colocarle gluconato de calcio. 82 años, 4 ocasiones, episodio de pérdida de conciencia, ¿no? O sea, tiene síncopes a repetición en el EKG, ritmo sinusal, tiene bradicardia, miren, pausas sistólicas. ¿Cuál es el siguiente paso a realizar en esta paciente? Entonces, si tiene síncopes, si tiene bradicardia, si tiene pausas, probablemente tenga una arritmia, ¿no? Y hay que determinar el tipo de arritmia. Entonces, ¿qué examen me va a determinar el tipo de arritmia? Holter. Justo cuando hay síncopes de etiología desconocida o hay pausas sistólicas, hay que hacer un Holter, ¿no? Porque puede tratarse de una enfermedad del nodo sinusal. En el caso de la enfermedad del nodo sinusal, las pausas son más de 3 segundos y el paciente tiene clínica, como en este caso. Hay clínica, síncopes. Y si en el Holter encuentro más de pausas, más de 3 segundos, eso se llama enfermedad del nodo sinusal, o enfermedad del seno también llamada. Hay que colocarle marcapaso a este paciente, ¿no? En la enfermedad del nodo, enfermedad del seno, se coloca marcapaso. Miren, nuevamente 18 años, llega a la emergencia con palpitaciones, ¿no? Se choca. Ya está. Maniobras vagales negativas. Claro, un 20% no responde, la mayoría responde, pero un 20% no responde. Entonces, siempre que te hable mujer joven con palpitaciones súbitas, eso es taquicardia paroxística supraventricular. Un 20% no va a responder al masaje del seno, por eso le tendrás que colocar adenosina 6 miligramos endovenoso. Adenosina.